Señores alumnos, buenos días. Continuaremos con nuestra clase de semiología. Hablaremos lo que es presión arterial o semiología de la presión arterial. Yo les he dicho, este tema debíamos dar después de cardiología, pero como es signos vitales también se habla, mejor en uno solo, vamos a adelantarlo. ¿Listo? Entonces, presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial, que depende de la contracción del ventrículo o sístole, de la resistencia vascular periférica también, de la viscosidad y del volumen sanguíneo. La determinación de la presión arterial continúa siendo una de las más importantes medidas dentro de la práctica médica y es un indicativo del estado de salud de una persona. Al iniciar el examen físico, lo primero que solemos determinar presión arterial, el estudio de la presión arterial es el acto médico básico que debe ser realizado en toda consulta médica de cualquier especialidad. Entonces aquí no puede ser, pues yo soy cirujano plástico, no miro, yo soy oftalmólogo. Entonces, todos aquí tienen que saber. Por otro lado, la presión arterial anormalmente baja, ¿no? Es un signo clínico de shock que se caracteriza por una emergencia médica. La hipertensión arterial, bueno, también la hipertensión arterial es un factor de riesgo mayor para la enfermedad cardíaca, coronaria, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. A mayor débito cardíaco, hay mayor presión arterial sistólica. A menor elasticidad, o sea, eso les digo, menor elasticidad, personas mayores ya tienen duras las arterias. O sea, a menor elasticidad vascular, mayor la presión arterial sistólica. Ojo, a mayor resistencia vascular periférica, mayor presión arterial sistólica y presión diastólica. A mayor volumen sanguíneo, o sea, digamos, hemos dicho volumen sanguíneo, como en una insuficiencia renal, entonces no está excretando, entonces no hay hipervolemia, ¿no? Por eso, a mayor volumen sanguíneo, mayor presión arterial. La presión sistólica es de mayor valor obtenido durante contracción ventricular o sístole ventricular, mientras la presión arterial diastólica es de menor valor observado durante diástole ventricular o relajación ventricular. ¿Listo? Ahora hablaríamos factores determinantes de la presión arterial. La presión arterial es determinada de manera simple por la relación. Ahí tienes PA, presión arterial, igual DC, débito cardíaco, por resistencia vascular periférica, ese cuadrito. ¿No? Allí, del débito cardíaco, la presión arterial depende también de la elasticidad de las paredes de los grandes vasos. O sea, endurecimiento de los vasos de acuerdo a la persona, a la edad de la persona, ¿no? De la viscosidad sanguínea y de la volemia. ¿Listo? El débito cardíaco. ¿Qué es ese débito cardíaco que se habla todos los días? Es el resultado del volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿no? Multiplicado por la frecuencia cardíaca. Aquí está. Se expresa de la siguiente fórmula. Ahí tiene, débito cardíaco igual volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Un hombre en reposo, en condiciones normales, el débito cardíaco alcanza aproximadamente 5 a 6 litros por minuto. En reposo, ¿ah? ¿No? En reposo. El débito cardíaco es representada directamente la capacidad contráctil del miocardio en una unidad de tiempo. Las variaciones del débito cardíaco son muy grandes. Durante el ejercicio muscular, ejemplo, puede llegar a 30 litros por minuto. En reposo era 5 o 6. Ahora con el ejercicio, 30 litros por minuto.
El débito cardíaco se relaciona directamente con la capacidad contráctil del miocardio y con retorno venoso, influenciado de modo apreciable en presión sistólica. Ojo, esto explica por qué el ejercicio físico y las grandes emociones hacen subir predominantemente presión arterial sistólica. Lo contrario ocurre con las afecciones del miocardio, como miocardiopatías, dilataciones, ¿no?, del miocardio, miocardiopatía. Existe una disminución de la capacidad contráctil del miocardio, se verifica caída de la presión arterial sistólica por la disminución del volumen sistólico. ¿Listo? Ahora hablaríamos de lo que es la resistencia vascular periférica. ¿De qué manera actúa esto? La resistencia vascular periférica está representada por vasoconstricción de la red arteriolar, siendo el factor más importante en mantenimiento y regulación de la presión arterial diastólica. Ojo, los esfínteres precapilares también contribuyen en origen de resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica depende en parte del sistema nervioso simpático por intermedio de los receptores alfa vasoconstrictores y beta vasodilatadores. También es importante la influencia humoral sobre la resistencia vascular periférica, representada por la angiotensina y las catecolaminas. Ustedes saben muy bien, las catecolaminas, digamos, se elevan, ¿no?, en una persona, entonces actúan a nivel de las arterias haciendo vasoconstricción, de esa manera eleva la presión arterial. Esto podemos decir, ejemplo, si una persona se pone en una crisis nerviosa, entonces está eliminando los catecolaminas, ¿no? O como corredores de los autos, etc. Y luego hablaríamos aquí elasticidad de la pared de grandes vasos. Es un ejemplo, les digo, en la aorta, las arterias más grandes. Con el tiempo, una persona de edad, ¿qué pasa? Ya se vuelven duras, entonces eleva la presión, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos, la rigidez de las arterias, principalmente la aorta, como ocurre en personas ancianos, o sea, por aterosclerosis, ejemplo, aumenta presión arterial sistólica, sin elevación concomitante de la presión arterial diastólica. Entonces, casi en la mayoría de las personas de edad vas a encontrar inclusive 150/80. Está normal la diastólica, pero está subiendo la sistólica. Esa es la presión que tienen esas personas. Luego hablaríamos de la bulimia. El volumen sanguíneo intravascular interfiere de manera directa y significativa en los niveles de presión sistólica y diastólica. Ejemplo, disminución de volumen, ya sea por hemorragias, por deshidratación, ¿no? Entonces existe caída de la presión arterial, baja, ¿no es cierto? Pero en casos de glomerulonefritis, o recuérdense que hemos hablado del síndrome nefrítico, pues hay una hipervolemia. Entonces, si hay hipervolemia, aquí hay hipertensión arterial, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos de la viscosidad sanguínea. La influencia de este factor es relativamente pequeña. Participa tanto en la determinación de la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Ejemplo, anemias graves, estados febriles, hay disminución de la viscosidad sanguínea. Puede existir niveles disminuidos de presión arterial. Mientras en pacientes poliglúlicos, como aquí en nuestro medio, los antipoliglúlicos, o poliglulia, hay aumento de viscosidad sanguínea y también hay aumento de la presión arterial. Entonces, una persona que tiene poliglulia también está a veces está caminando con su hipertensión arterial, ¿no? Entonces, es esto. Entonces, inclusive todo esto de lo que estoy hablando es en fisiología. Me imagino todas esas cosas han hablado, estoy diciéndoles como un recuerdo la acción. Luego leemos componentes de la presión arterial. Dentro de los componentes tenemos uno, presión sistólica. Esta presión sistólica es aquella que es provocada por la sangre
que saliendo del ventrículo izquierdo, fuerza que ejerce en la aorta y paredes arteriolares, que dependen básicamente del débito cardíaco. 2. Presión diastólica. Es ejercida por la sangre sobre la pared arterial en la fase diastólica. Depende primordialmente de la resistencia vascular periférica. Ojo. Luego hablaríamos presión diferencial o presión del pulso. Esto tiene importancia. ¿Ya? Entonces, hablaremos antes de hablar de divergencia, urgencia, nada. ¿Qué es la presión diferencial o presión del pulso? Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Ejemplo, puedo decir, digamos, una persona tiene 120 sobre 80. La sistólica es 120 y diastólica es 80. Entonces, 120 menos 80 tenemos 40 milímetros del mercurio, es la presión diferencial. La media puede ser, digamos, 30 a 50 milímetros de mercurio, o podemos decir, digamos, 40, ¿no? Ahí podemos más o menos 10. O sea, podemos bajar 10 o podemos aumentar 10. La presión diferencial, ojo, esta tiene importancia. La presión diferencial se expresa a la adaptación del corazón con el débito cardíaco y la resistencia vascular periférica, que se opone, ¿no es cierto? Débito le da más fuerza y la resistencia está haciendo la oposición, como quien dice. Normalmente la presión diferencial es 40 milímetros de mercurio, pero cuando se rompe este equilibrio entre la fuerza, o sea, la fuerza es el débito cardíaco, o sea, la fuerza de contracción del corazón, y la resistencia, la presión arterial se descompensa. Se hace presión arterial divergente o presión arterial convergente. ¿En qué consiste presión arterial divergente? Es cuando la presión diferencial es mayor de 40 milímetros de mercurio. Ejemplo, ¿en qué caso vamos a encontrar eso? Insuficiencia aórtica. Incluso podemos encontrar 60, 70, ¿no? Hay ductos, también es una cardiopatía congénita. Pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular total, fístula arteriovenosa, pacientes con hipertiroidismo, pacientes con arteriosclerosis, quienes tienen pacientes ancianos, ¿no? Arteriosclerosis de las grandes arterias, pacientes que tienen anemia, fiebre, etc. Mientras, presión arterial convergente es cuando la presión diferencial es menor de 30 milímetros de mercurio. Ejemplo, está insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatía, estenosis mitral, estenosis aórtica. Inclusive aquí vamos a encontrar presión 110 sobre 90, presión diferencial 20, pues, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos, esto también tiene importancia, la acción para todo, esta presión arterial media, ¿no? Presión arterial media representa presión promedio en el sistema arterial durante sístole y diástole ventricular. Es un indicador de la perfusión tisular. Perfusión, puede incluso hasta el cerebro, la acción, cuánto de sangre está llegando. Aquí tienes la fórmula, presión arterial media. Dice primero PS, presión sistólica, más 2 presiones diastólicas sobre 3. Si quieren, ponemos en presión sistólica el 120 y aquí ponemos 80. Entonces, 120 más 80, que aquí hay 2 80, entonces 160 sería 280. Entre 3 sale 93 milímetros de mercurio. Esa es la presión diferencial normal. El valor normal de la presión arterial media se considera 60 a 100 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué tal un paciente nos viene la cuestión, digamos, paciente con hipotensión arterial? 70 sobre 40, ¿no? 70 estaría presión sistólica y la diastólica 40. Dos presiones diastólicas serían 80. 70 más 50, digamos, 70 más 80, 150. Entre 3, ¿cuánto sale? Sáquenlo rápido. 50, ¿no? Sí, doctor. 50. Entonces, hemos dicho nosotros 60 a 100. Entonces, ese 50 prácticamente nos puede hacer isquemia cerebral. Ese es el problema a veces de los cirujanos ginecólogos. Pacientes chocados operan, digamos, con presión arterial media
menor de 60 y con anestesia más la cuestión hacen isquemia y salen con accidente cerebrovascular paralítica que no sirven para nada. Entonces, de esa manera tienen juicios que aquello, todo el problema de la cuestión. Entonces, uno tiene que saber cuál es mi presión arterial media, pues la cuestión, entro o no entro la cuestión, o si está en peligro la cuestión, por lo menos que me garantice los familiares o que me ordenen la cuestión bajo un documento, o el juez mismo la cuestión que me ordene, ya opero, porque hay riesgo de que me va a hacer isquemia cerebral este paciente. Entonces, para eso la cuestión nos sirve a muchas cosas. Incluso los neurólogos deben manejar esta presión arterial media bastante la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, tiene su importancia, ¿verdad? Ahora hablaríamos de recomendaciones para medir la presión arterial, ¿no? El esfigmomanómetro, también llamado tensiómetro, mal llamado si es tensiómetro, es el aparato de la presión arterial. Está constituido de los siguientes elementos. Ahí tenemos, el manómetro de mercurio, redondito el aparato. Bueno, hemos podido sacar una foto aquí. Segundo, el manguito, pieza de tela ajustable, la cuestión que está, ¿no es cierto? El sistema de tubos de goma o de gel, si quieren, comunicación con el manómetro está. Una perilla para insuflar, ¿no es cierto? Goma para insuflar y una válvula, cierras, abres la cuestión, ¿cierto? Entonces, ese es el tensiómetro o esfigmomanómetro. Todo el conjunto de este aparato debe ser tamaño adecuado al diámetro del brazo del paciente. No es igual para todos. Claro, hay un estándar que manejamos, ustedes también tienen, ese es otro, pero si tengo paciente obeso, o quiero tomar presión arterial en el muslo, en la pierna, o quiero tomar a un niño, ¿no? O recién nacido, entonces es otro. Entonces aquí se aconseja el manguito de 12 centímetros de ancho y 23 de largo, es el estándar que ustedes tienen o que tenemos, ¿no? Entonces para una persona normal la cuestión. Mientras el manguito de 18 20 centímetros de ancho para obesos. O de repente esto puedo utilizar también en la pierna, la cuestión para muslos un poco más. El manguito de 6 centímetros para niños, la cuestión, para niños preescolares, la cuestión, ¿no? El manguito de 2.5 para lactantes, la cuestión. Entonces, aquí cada uno tiene peso, manguito, de brazalete, que llaman también, ¿no es cierto? Luego, aquí vamos a hablar métodos de esto. Antes de esto queremos comentarles, en el año 1896, un autor, Riva-Rossi, introdució un modelo de esfigmomanómetro semejante que se utiliza actualmente, que solamente se utilizaba para método palpatorio, ojo, palpatorio nomás. Para determinar presión arterial sistólica no servía, no para diastólica. Pero otro autor aparece en el año 1905, un cirujano ruso, Nicolás Korotov, es con K, ahorita vamos a encontrar por ahí Korotov, es difícil de escribir. Tuvo la idea de colocar el estetoscopio, entonces es el que lo ha colocado el estetoscopio, sobre la arteria braquial, luego determinar presión arterial sistólica y diastólica por auscultación. Este recién determina presión arterial sistólica y diastólica. De sonidos denominados los sonidos de Korotov, desde la época el método auscultatorio tiene el pilar sustentatorio de la medida de la presión arterial, ¿ya? Entonces, ahora aquí hablaríamos recién métodos para medir la presión arterial. Métodos para medir presión arterial. Tenemos uno método directo y dos método indirecto. ¿En qué caso utilizamos método directo? Método directo consiste en tomar la presión arterial directa o intraarterial, colocar las agujas o catéteres en la arteria, nos proporciona valores exactos de la presión arterial. Por ser método invasivo, ¿no? Es un equipo más sofisticado, queda reservado más para trabajos de investigación, pero se utiliza todavía en unidades de cuidados intensivos, esto es la cuestión, ojo,
y también se puede servir para trabajos de investigación. Mientras el método indirecto que hoy día nosotros practicamos, esta técnica se realiza actualmente, es más simple. Por este método se determina presión arterial sistólica y diastólica, a pesar de ser relativamente menos preciso, ¿no? Entonces, cada uno toma la cuestión, algunas veces puede tomar un poco diferente, un poco mayor o menor, por eso hablamos, es menos preciso, ¿no? Técnica de exploración. Para técnica de exploración necesitamos un ambiente. ¿Cómo debe ser ese ambiente? Ambiente tranquilo, de preferencia, sin ruidos, en que puede interferir la auscultación si hay ruidos, ¿no es cierto? No, uno no lo ha escuchado bien. Posición del paciente. ¿Cómo debe estar el paciente en la opción si quieres tomar la presión arterial? Paciente debe estar de cúbito dorsal, de preferencia. Pero si no se puede, pues tomar la presión arterial sentado o de pie parado. Pero si llega, digamos, de afuera, tiene que reposar como mínimo 5 minutos. Otros dicen hasta 3 minutos, pero lo correcto es que 5 minutos debe reposar, porque viene probablemente corriendo, entonces está alterada su presión, ¿no es cierto? Debe existir un buen relacionamiento del examinador con el paciente, ¿ya? En cualquier posición se debe mantener la arteria braquial a nivel del corazón. O sea que estira el brazo, si es posible, si le pones una almohadita, esa arteria braquial tiene que estar a nivel del corazón, en esa recta, como quien dice. En cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿ya? Especialmente el manómetro tiene que estar. Si no está, digamos, si tu manómetro se coloca por debajo, ¿no? Algunos razón de por debajo, se obtiene cifras elevadas. Si se coloca por arriba, se obtiene cifras bajas. Si el manguito es pequeño, o sea, del pediatra que estoy utilizando en adulto, si el manguito es pequeño, dará también falsas presiones altas. Si es muy grande, dará presiones falsas bajas, ¿cierto? Entonces, eso tienes que tener en cuenta. En el manguito, en el brazalete, tiene un ojal ahí para colocar, digamos, o para prenderlo ahí, como quien dice, el manómetro, y ese manómetro debe estar, digamos, a la altura del cuarto espacio intercostal, a la altura del corazón, a eso me refiero, ¿no? Entonces, esto es pues, bueno, en la práctica hay que demostrarlo, pero mucha gente eso no lo utiliza en los hospitales, ese ojalito, la cuestión está suelto, el manómetro, ponen arriba, abajo, todo, entonces eso no es correcto la cosa. Mientras en posición de pie quieres tomar la presión arterial. Se toma presión arterial en pacientes ancianos con la posibilidad de hipotensión postural en esta fase etaria, porque pacientes de edad siempre van a decirte, ha tenido desmayo, ha tenido esto, entonces probablemente la cuestión tiene hipotensión postural. Postural quiere decir cuando se para, tiene cierto, digamos, como mareos o síncopes la cuestión, ¿no? Y con mayor razón, esos pacientes que están tomando medicamentos antihipertensivos, la cuestión, o otros tranquilizantes mayores, menores, también la cuestión. Para tomar la presión arterial, el manguito debe estar completamente desinflado, ¿no? La perillita, desinflado. Debe cubrir aproximadamente 2/3 de la longitud del brazo. Debe quedar ajustado y el borde inferior unos 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo. No puede estar encima de la ropa, encima de la camisa, tiene que estar totalmente descubierto. Ojo, ¿eh? Debemos tener en cuenta de que este manguito, que no esté muy flojo ni muy apretado, simplemente, prácticamente debe estar en contacto con el brazo. Cuando está muy ajustado, la presión será menor de lo que en la realidad es. Si está muy flojo, dará una cifra mayor, lo cual induce a un error también, ¿cierto? Desde el punto de vista esquemático, los procedimientos para tomar la presión arterial son los siguientes. Estos son, ¿ya? O sea, primeramente lo hacemos método palpatorio.
No utilizamos estetoscopio solamente en nuestra mano, nuestros dedos, con la palpación de la arteria, pero sí utilizamos el tensiómetro, ¿no es cierto? Entonces, método palpatorio. Cumplimos los requisitos anteriores de la técnica de exploración. El manguito del tensiómetro debe enrollarse alrededor del brazo, a 2 traveses por encima del pliegue del codo, manteniendo la válvula abierta. Luego localizar pulso braquial para palparlo, sin hacer mucha presión. A continuación se cierra la válvula y luego se insufla la perilla hasta hacer desaparecer el pulso arterial. Luego se descomprime o se desinfla lentamente la perilla. En un momento dado, los dedos que estaban palpando la arteria braquial, entonces aparece la onda pulsátil de la arteria. Estoy palpándolo, he palpado. Esto corresponde a la presión arterial sistólica. Entonces, el método palpatorio solamente nos sirve para determinar la presión arterial sistólica. Ahora hablaremos 2 métodos auscultatorios. En el fondo es la misma que la anterior. Se debe colocar el receptor del diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial e insuflar el manguito hasta 30 milímetros de mercurio por encima del valor encontrado presión arterial sistólica. Si era 120, entonces a 150 voy a insuflar, ¿no? Eso ha sido por método palpatorio, ¿no es cierto? Luego, abra la perilla para desinflar y soltar el aire de manera continua a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio. No es por golpe, lentamente, ¿no? En la aparición del primer ruido, escucho primero su ruido, eso corresponde a la presión arterial sistólica. Y posteriormente, una brusca desaparición de esos ruidos corresponde a la presión arterial diastólica. Entonces, en la auscultatoria determinamos presión arterial sistólica y diastólica, o sea, 120 sobre 80 milímetros de mercurio en una persona joven que tiene esa presión arterial, ¿no es cierto? Ahora, aquí está, estos son los sonidos de Korotov. Los sonidos de Korotov son clasificados de la siguiente manera. Fase 1, ¿en qué consiste? Fase 1 aparece el primer ruido que coincide con el aparecimiento del pulso arterial, corresponde a la presión arterial sistólica. Ojo entonces, ¿no? Mientras fase 2, los ruidos se tornan más suaves y prolongados como un soplo intermitente. No me importa, no nos interesa. Fase 3, los ruidos se tornan más agudos, altos, tampoco no nos interesa. Fase 4, los ruidos se tornan apagados casi, un poco esto, no nos interesa. Fase 5 sí nos interesa. Los ruidos desaparecieron, corresponde a la presión arterial diastólica. Lo que nos sirve aquí, fase 1 y fase 5. Ojo, es bueno acostumbrarse a tomar presión arterial al comenzar el examen físico del paciente. Y repetir este procedimiento al concluir. Ya has hecho historia clínica o un poco más, has terminado, nuevamente mejor tomar la presión arterial, ¿no? Repetir el procedimiento al concluir. La segunda o tercera, sin lugar a dudas, es más fidedigno. Esta determinación generalmente proporciona valores más bajos. Si la persona tiene un poco más bajo, lo correcto. Porque al comenzar el examen, el paciente se encuentra más tensa, no te conoce nada, viene de miedo, más tensa, quizá debido al temor, vergüenza, desconfianza, sobre todo cuando se trata de la primera consulta, y peor aún si además tuvo que quitarse la ropa, ¿no? Peor, está más nervioso. Entonces, por esa razón, no te contentes solamente con la primera toma, puedes volverlo a tomar después. Entonces ya le has dado más confianza, el paciente se ha tranquilizado. Entonces, esa es la presión arterial más validera, la cuestión, ¿no? Luego, la presión arterial en miembros inferiores. Antes les diré, esta presión arterial se debe tomar en los 2 brazos, no solamente sin ninguno, ¿no? De los 2 brazos. Entonces, presión arterial en miembros inferiores no se mide rutinariamente. Hacerlo en caso de disminución de pulsos arteriales en miembros inferiores.
digamos, puedo palpar repulsos, arterias en miembros inferiores, entonces me está llamando probablemente que coartación de la aorta. Coartación, ¿qué es? Una estenosis de la arteria de la aorta, entonces una cardiopatía congénita, ¿no? O cuando por alguna razón no se puede medir los miembros superiores. ¿Qué tal hay una quemadura o no tiene miembros superiores? En ese caso estoy obligado a tomar la opción arterial de miembros inferiores, ¿no es cierto? Para la toma se hace lo siguiente. El paciente debe estar de cúbito ventral, con boca para abajo, ¿no es cierto? Segundo, colocar el manguito en el tercio inferior del muslo, auscultar en la arteria poplitea. O colocarlo también en la pantorrilla, ¿no? El manguito, y palparlo el pulso tibial posterior, y también podemos auscultar ahí. Tercero, el resto de la técnica es como se describió para miembro superior. Entonces, es algunas veces si tomamos en miembros inferiores, pero necesitas otro manguito, ya no el estándar que utilizamos para miembros o extremidades superiores, ¿no? Aquí tenemos valores de la presión arterial. La fase 1 de Korotov, ¿no es cierto? Aparece primer ruido, y aquí en la fase 1 corresponde a la presión arterial sistólica. Fase 5, ya desaparecen los ruidos, corresponde a la presión diastólica. En la práctica médica, en sujetos adultos, se acepta actualmente como valores normales presión arterial menor de 140/90. Las personas que tengan valores mayores a esto, mayores o iguales, se consideran hipertensos. Ojo, la cosa. Hay mucha gente, estas cosas no sabe, entonces hasta con 130, 120 tiene presión, hipertensión tienes. No, tienes valores. Por supuesto, estas cosas algunas veces se cambian a nivel de la Organización Mundial de la Salud, modifican, que digan, ¿no? Entonces pueden subir o disminuir la presión. Entonces, estos todavía lo mantenemos. Y luego hablaríamos monitorización ambulatorial de la presión arterial, MAPA. Entonces es un aparatito que sirve para monitorear, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Es un aparato electrónico, su costo es alto. Este equipo permite medir la presión arterial durante 24 horas. O sea, es una grabadora prácticamente. Lo conectas al paciente y lo está midiéndole su presión arterial durante las 24 horas. Está en reposo o está en caminata, etcétera, ¿no? Con el paciente y con sus actividades habituales está grabándolo. Su indicación es en casos especiales se utiliza. Hipertensión arterial de mandil blanco o guardapolvo blanco, existe, ahorita vamos a hablar, ¿no? Hay pacientes, la cuestión nada más, lo ven al médico, a la enfermera de un guardapolvo blanco, a cualquiera de nosotros, ya se ponen, ya, ¿qué me va a decir? La cuestión seguramente mi presión está alto, algo, la cuestión. Entonces, hay descarga de los catecolaminas y actúan en las arterias, una base de construcción, eleva. Y también hipertensión arterial lábil, hipertensión arterial resistente al tratamiento, también podemos pedir este mapa. Hipotensión postural, la cuestión, también podemos pedir mapa. Evaluación terapéutica e investigaciones, sí puede utilizar este mapa. ¿Listo? No es entonces para todos la cuestión de este mapa. Y luego hablaríamos aquí verificación de presión arterial en niños. Ojo, aquí la cuestión también es diferente, no es tan esto. Se debe tomar los cuidados necesarios. En el niño estamos hablando de verificación de presión arterial en niños. Primero, manguito adecuado para su edad. No vamos a utilizar del adulto, pues. Segundo, la técnica es la misma que el adulto. ¿Ya? Evitar de medir presión arterial en los niños que están llorando, pues puede elevar su presión arterial hasta 50 millones de mercurio. Que gritan la cuestión, entonces eleva la acción. Ocurre también igual en adultos la acción. A ver, a un adulto que está con su crisis nerviosa, tómalo, está con presión alta. Oye, está con presión alta. Si lo tuvo la cuestión, si está con una crisis nerviosa, cédalo nada más. Claro, por supuesto, pregúntale. Él tenía presión alta, o los familiares, o a él mismo, ¿no? Si yo tenía presión alta. No, nunca lo ha tenido. Pero ahorita con su crisis nerviosa está alta. O está con un dolor muy intenso, está alta.
Entonces, es una pseudocrisis hipertensiva. Si es dolor, analgésico, lo calmó, su presión normal. Si estaba en una crisis nerviosa, lo has tranquilizado, su presión normal, ¿no? Entonces, igual también aquí en los niños ocurre la acción. Luego hablaríamos de verificación de la presión arterial en ancianos. Es necesario tener en cuenta las siguientes particularidades. Primero, debido a la frecuencia de hipotensión postural, ¿no? En esta fase etaria es recomendable la medida de presión arterial en dos posiciones. Uno, de cúbito dorsal o echado si quieren, y luego hacerlo parar de pie, ¿no? Y si quieres tomar presión arterial de pie, siempre la cuestión, el manómetro debe estar en dirección de la arteria. Entonces al paciente lo pondrá su brazo, que la cuestión en posición, digamos, horizontal, no puede bajar, ¿no? La palpación de la arteria radial, incluso con el manguito insuflado, a punto de ocluir la arteria braquial, indica endurecimiento arterial. Si hay endurecimiento arterial, paciente de edad no tiene arteriosclerosis, no, arteriosclerosis, sugiere posibilidad de pseudohipertensión arterial, ¿no? Tercero, debido a la esclerosis y la calcificación y la rigidez de la arteria, puede llevar a aparecimiento de pseudohipertensión, en que el valor real de la presión arterial es menor de lo obtenido por esfigmomanómetro o por tensiómetro. Ahora, verificación de la presión arterial en gestantes, ¿no? A partir del tercer trimestre de embarazo, ¿no? En tercer trimestre ya aparece, pues, como se llama, de los pacientes que tienen, digamos, la enfermedad hipertensiva del embarazo, la eclampsias, ¿no? La posición de la mujer puede afectar la presión arterial. Las medidas deben ser realizadas en posición de cúbito lateral izquierdo, ojo, con el brazo a nivel del corazón, siempre, ¿ya? Ahora hablaríamos errores de la medida de la presión arterial. Aquí, errores, pero no es como el paciente me viene la acción, pero esta mañana yo he ido al salud, la cuestión me han dicho presión alta, aquí ya me han dado mi medicamento, traen una bolsita la acción. Tú tomas, lo haces reposar, todo, está normal, vas a tomar, te han dado, sí, ahora ¿qué hago con este medicamento? No sé, regalárselo al pobre, no, ¿dónde está su basurero? La acción? Ahí lo boto. Entonces, para eso tú mismo tienes que tomar la presión arterial. No te confíes nada en la técnica ni en otra persona, ¿no? Entonces, errores en la medida de la presión arterial. Uno, errores del examinador, nosotros. Primero, falla de la agudiza visual. No se ve el registro del manómetro. Y auditiva, no escucha. Segundo, repetir las medidas de presión arterial sin intervalo entre las mismas. Se debe desinflar el manguito y completamente esperar 1 a 3 minutos y repetir la medida, incluso en caso de duda en cuanto a los valores. O sea que insuflan, no escuchan bien, sueltan, otra vez insuflan. Entonces, ese también te da errores. Mejor desinflalo todo y pierde 1 minuto o 3 minutos, pues eso es más correcto. Tercero, la medida de la presión arterial por encima de la ropa, encima de la casaca, encima de la camisa están haciendo. No es correcto eso. Condición que produce doble cámara neumática. No se debe colocar el manguito sobre el vestido, sobre la camisa, o puede producir presión arterial adicional sobre el brazo. O sea, va a estar aumentado. Cuarto, colocación inadecuada del manguito, ¿no? Flojo o apretado. También otro error, ¿no es cierto? Ahora, errores instrumentales, ¿no? Los tensiómetros en los hospitales, en las clínicas, están años la cuestión. Estos deben ser calibrados por lo menos cada 6 meses, ¿no es cierto? Hay que calibrar el manómetro. Entonces, manómetro no calibrado. 1. 2. Colocación inadecuada del estetoscopio. Dentro del manguito le están poniéndolo. 3. Manguito inadecuado a la circunferencia del brazo.
persona normal o obesidad o el niño. Cada uno tiene sus manguitos. 3 por parte del paciente. El paciente tiene obesidad. 1. 2. Está con dolor intenso. Tiene fractura de fémur, diremos. Está con dolor muy intenso o dolor intenso de cualquier tipo. Aumenta presión arterial o nos presenta pseudo crisis hipertensiva. Ojo, ya les he dicho. Mejor a este paciente pregúntale, ¿usted siempre era hipertenso? O al familiar si está ahí. No, siempre tenía, o nunca. No, ¿por qué? Probablemente por el dolor, la cosa, ¿no es cierto? 3. Actividad física. Altera presión arterial sistólica. ¿Cierto? Mientras yo corro, subo al tercer, cuarto, quinto piso, eleva mi presión arterial. 4. Uso de café, bebida alcohólica en la última hora altera antes de verificación de la presión arterial. En casos de obesidad, si no dispone de un manguito más ancho, se aconseja colocar el manguito en el antebrazo, ¿no? Mientras se controla el pulso radial, ya sea por palpación o auscultación. Ahí puedes tomar la presión arterial. ¿Ya? Aquí está ahora después el efecto del guardapolvo blanco. Ahí está. Entonces el paciente hipertenso, prácticamente la cuestión va de su médico, lo ve con su guardapolvo blanco. Pucha, ahora, ¿qué me va a decir? Seguramente está muy alto mi presión, la acción inmediatamente más todavía eleva. O lo ve a la enfermera que le va a tomar igual la acción, ¿no? Entonces, el efecto del guardapolvo blanco es la diferencia de la presión arterial obtenida por médico o enfermera en establecimiento de salud o fuera de este local. Mayor de 20 milímetros de mercurio para la presión sistólica y o 10 milímetros de mercurio para la presión diastólica. ¿Ves? Lo eleva ya. Se compara la medida de la presión arterial realizado por el profesional de salud con las medidas realizadas en casa. Entonces, algunos pueden tener, digamos, en la casa, ¿no? Su tensión, mucho comparan, ¿y por qué está aquí bajo? ¿Y por qué cuando voy al médico la acción sube, ¿no? Por eso llaman eso realizarse en casa, monitoreo residencial de la presión arterial, automedida de la presión arterial o monitoreo ambulatorial de la presión arterial que acabamos de hablar. La prevalencia del efecto del guardapolvo blanco en población adulta varía en 18 a 60%, predomina en la mujer, ancianos, obesos e hipertensos sin tratamiento, ¿no? Ojo, entonces hay el efecto del guardapolvo blanco, ¿no? Y luego hablaríamos variaciones de la presión arterial. No, factor de variación de la presión arterial. Factores de variación de la presión arterial. Elevación transitoria. 1. Elevación transitoria de la presión arterial después de la ingesta de alimentos. O sea que después del almuerzo, antes del almuerzo medité, va a estar normal, probablemente más bajo, pero después de los alimentos está algo más elevado. Ocurre por la elevación del débito cardíaco y de la vasodilatación espásmica. 2. Caída fisiológica de la presión arterial durante el periodo del sueño. Cuando duermes, bájate 20 a 40 milímetros de mercurio para sístole y 10 a 15 para diástole. ¿Ya? Ojo, esto también es fisiológico. 3. Elevación de la presión arterial en las primeras horas de la mañana al despertar. 4. En posición echada o de cúbito, los niveles presóricos son siempre más elevados, pues no hay estímulo para los vasoreceptores. Esa es su fisiología, ¿dónde están los vasoreceptores? 5. En posición de pie, parado, hay una discreta reducción de la presión sistólica debido al estímulo de los presoreceptores carotídeos y una ligera elevación de presión diastólica debido al aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Ese es en cuanto a sus factores de variación. Ahora también aquí podemos hablar la diferencia de presión arterial entre los dos brazos, derecho e izquierdo. Puede haber, dicen, hasta mayor de 10 milímetros de mercurio. Se observa en la quinta parte de los individuos aparentemente sanos. En estos casos de desigualdad, casi siempre el brazo derecho es de mayor presión. Diferencias mayores
se observa en coartación de la aorta. Hemos dicho, coartación de la aorta es una cardiopatía congénita donde una estrechez, una estenosis en la aorta debajo de la mamaria izquierda, o estenosis de la subclavia o axilar en el lado de menor presión. Diferencia entre los miembros superiores e inferiores. Normalmente la presión registrada en miembros inferiores en posición prono, o sea, boca para abajo, el manguito de 18 centímetros debe ser colocado en el muslo, el estetoscopio sobre la arteria poplítea, las cifras entre 10 a 15 milímetros de mercurio más elevado, ¿no? Entonces, esos son los estos. Ahora, esta diferencia es aún mayor en casos de insuficiencia aórtica. Para terminar esto, hablaríamos variaciones fisiológicas de la presión arterial. La presión arterial es una variable fisiológica continua. No puede mantenerse, si yo tengo 120 día y noche, la cuestión, o estoy haciendo ejercicio. No, tiene variaciones. Ejemplo, la frecuencia, o comparan con la frecuencia respiratoria, con la temperatura corporal. También tiene variaciones, no es igual. Sufre variaciones constantes, depende de los estímulos externos, como son ejercicios físicos, uso de tabaco, alcohol, café, ruidos y estrés. Y los estímulos internos, como sueño, dolor, respiración, digestión, ¿no? Siempre en sentido de mantener la presión arterial en valores adecuados para una buena perfusión tisular. Por esta razón, los valores de la presión arterial de un sujeto no son fijos. Habrá variaciones a lo largo de minutos, horas, días y años. ¿No es cierto? ¿Por qué digo años? El recién nacido, pues, nace 80/50. Ya, y somos mayores de 60 años, así ha aumentado nuestra presión por la aterosclerosis mismo, ¿no es cierto? En periodo de 24 horas se acompaña el ritmo circadiano tal como otras funciones. Entonces, totalmente varía esta presión arterial. Después de que esto hemos terminado, no sé si podemos hablar algo o dejamos esto sino para mañana. Este es ya hipertensión arterial. Yo creo que mejor para mañana dejamos, se nos van a cansarse. Así yo quiero escuchar alguna pregunta en la cuestión. Mañana vamos a hablar algo simple, lo que es la hipertensión arterial, por qué la cuestión y las cifras de clasificaciones, y cuando también se dice hipotensión arterial, quiénes tienen hipotensión arterial, ¿no? Y la hipertensión arterial es más dañino o hipotensión arterial, queremos saber, ¿no? Hipertensión arterial pues te acorta tu vida, mientras hipotensión arterial te alarga la vida, la longevidad, ¿no? Entonces, pues, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Doctor, yo no entendí muy bien la parte en la que dijo de la pseudohipertensión. Más o menos, ¿qué deberíamos hacer? Esa parte no le comprendí muy bien. Ya, mira, si hay hipertensión, algunos pacientes, mira, si tomamos una presión con los catéteres, probablemente va a ser presión arterial normal para esta persona de edad, digamos, ¿no? Entonces, quizás con nuestro tensiómetro algunas veces podemos tomar, porque ellos ya tienen aterosclerosis, endurecimiento de la arteria. Entonces, puede estar, digamos, 160/80. Entonces aquí hay hipertensión arterial sistólica. Entonces, eso algunas veces puede haber pseudohipertensión. A eso me refiero. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, disculpe una pregunta. A ver.
Eh, en sí, ¿qué es lo que es el pozo o agujero auscultatorio, doctor? Mira, algunos autores eso utilizan casi, pero casi no tiene importancia la cuestión, no sé, a ver, ¿qué has leído tú? A ver, sobre eso, a ver, dime. Yo también casi he leído, pero no tiene tanta importancia. A ver. Según lo que leí, doctor, en sí era lo que es una desaparición eh, de los ruidos auscultatorios y una reaparición posterior. Y esto se da durante la descompresión. Esa parte no entendí, entonces no tendría ninguna importancia, doctor. Eso que vas a encontrar la cuestión, esas cosas, inclusive por eso, aquí algunos autores lo utilizan. Pero ahora, si vas digamos, vas a medir la presión arterial a un paciente con fibrilación auricular con los extrasístoles, entonces estás escuchando los ruidos, toc, 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 otra vez recién aparece la cuestión. Entonces, ya uno ya sabe que ya la cuestión para decir al paciente mismo que es cardíaco o no es cardíaco, que tiene arritmia o no tiene arritmia, la cuestión solamente con tomar la presión arterial. Claro, para eso ya has ganado la experiencia y eres muy práctico, ¿no? Entonces, claro, otros autores también dicen en pacientes normales, pero muy rara vez eso casi se encuentra esos vacíos, ¿no? Pero más en las arritmias sí vas a encontrar. Entonces, ya yo estoy tomando la presión, tomo presión arterial, ya lo encuentro. Y entonces ya le estoy diciéndole, a usted le han dicho a alguien que tenía esa arritmia, o sea, algunos ya dicen, sí, alguien médico me dijo, otros dicen, yo no sabía, ya la opción uno ya con solamente con presión arterial, ya lo estás viendo, lo que estás frente a un paciente que tiene su arritmia cardíaca, la opción, ¿no? ¿Algo más? Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Yo quería hacer una pregunta. ¿Ya? Sobre, ¿cómo se llama? Sobre si tenemos que poner las unidades que, que registra el esfingomanómetro. Porque yo he visto que la técnica, o lo redondea más o menos, y con cero colocan, o es que tenemos que poner exactamente. Claro, colocamos con ceros, tiene 0 hasta 300, ¿no es cierto? Entonces, de ese cero la cuestión puede llegar, digamos, a si es presión, hipertensión arterial, 200, ¿cierto? Está ahí la acción o más, la acción, depende de la acción. Entonces, a eso. ¿Pero qué quieres saber sobre eso? A ver. Señorita, sí, dígame. Ya, no, 8:30 menos que hablado, ¿no es cierto? Entonces, ahorita yo lo voy a decir, ¿eh? Ya, entonces 9, perfecto, no hay problema. ¿Listo? Ya, listo, listo. Ya, hasta luego, ahorita. Ya, hasta luego, gracias. A ver, no le entendí bien, quisiera que me aclares un poquito ahorita. Doctor, si es que las agujas marcan, digamos, 125 sobre 78, tenemos que colocar... Pónselo, tal como está, pónselo. Claro, a algunos les gusta redondear, pero mejor pónselo tal como está. Si tomamos la presión arterial, digamos, ese con mapa, con otros, hasta con décimas tienes que ponértelo. Está bien, doctor, muchas gracias. Ojo la cuestión, mira, sabes, hasta nuestros internos aquí en el hospital, dicen, ¿no? Están de turno la cuestión de emergencia. Y atienda López, mucho paciente hay. Es que no hay quien tome presión arterial. No, tú tienes que tomar aquí. No te puedes confiarte, mira. Yo me tomo la cuestión, ya sea en el hospital o en esto, yo la cuestión. No me confío en la cuestión. Por eso, mira, en los hospitales, ya sea de salud, y le dicen todavía, la técnica tomó, y le dicen 150 sobre 90 tiene. Lo anota ahí. Señora, usted tiene presión alta, pues tiene que tomar los medicamentos, ya la receta ya. Sin explicarle, sin nada la cuestión. Entonces va a su casa todo ya más, digamos, triste. Yo sé que tengo presión alta, la cuestión, entonces, ¿qué puede pasar conmigo? Puedo tener derrame cerebral, puedo tener problema renal. La cuestión, no, entonces, no, mejor anda en el médico, aunque se gasta tu consulta, lo que anda, que te explique. Con su medicamento viene inclusive, y si es salvia, si es, digamos, el MINSA,
Entonces todavía no ha comprado, está con su receta. Entonces tú le tomas todo. Está normal, señora, le dices. Le tomas, por supuesto, en los dos brazos, pues todo normal. ¿Has tomado algún medicamento para estar? No, no he tomado todavía, pero me han dicho que tengo presión alta. Entonces es que tienes que saber tomar tú la cuestión. Si te gusta por eso la medicina, te gusta, tú tienes que hacer. Tú tienes que estar detrás del paciente, aunque sea amanecerte al lado del paciente, si te gusta, pues si no te gusta la cuestión, pues yo me voy, pues primero es mi sueño, primero es mi alimento, primero es mi salud. No es tanto así. Si tú quieres la cuestión aprender, pégate a uno que sabe la cuestión, pégate así que te cocachea la cuestión al lado de él y lee la cuestión, vas preguntando. Entonces el otro se va a cansarse, che, ya se pegó a mí y quiere saber, y sin querer te va a enseñarte la cuestión. Pero no vea esos sabios falsos, pues hay sabios falsos también. Por ejemplo, en la facultad nosotros tenemos, hay un sabio, pero que no es ni sabio nada. Hay otro también tiene, digamos, complejo de superioridad. Pero si a ellos los haces conversar, de lejos mirarle, pucha, rebotan como polo opuesto, pucha, no quieren ni verse. Entonces, hay esas cosas también. Entonces, hay verdaderos sabios, hay sabios también falsos, que se hacen los sabios, pero sin saber nada, ¿no? Hay también esas cosas. Entonces, uno observa la cuestión para qué uno va a entrar a pelearse la cuestión. Entonces uno lo ve, la cuestión, entonces tiene el otro un complejo de superioridad, el otro tiene un complejo de totalmente sabio, pues, sin ser nada. Entonces, al verdadero sabio, pégate la cuestión. Ahí permanezca a su lado la cuestión. Entonces, eso te va a enseñar sin querer. Primero te va a preguntar por todo lado hasta dónde sabes o no sabes, te va a gritarte, probablemente se va a cansarse y después sin querer te va a enseñarte. Ven, echas así, es tal cosa que aquello. Entonces, probablemente sus secretos no te enseñará, o algunos hasta su secreto profesional te van a enseñarte. Así es la medicina. ¿Ya? Bueno, nos veremos mañana. ¿Listo? Hasta mañana, jóvenes. Hasta el día de mañana, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Te mañana, doctor. Hasta mañana.